Nos encontramos con Sebastián y con Silvia, Adultos por los Derechos de la Infancia. Ustedes trabajan justamente en esta organización. Sebastián y Silvia, bienvenidos y gracias por visitarnos aquí también, concientizando sobre esta problemática que nos afecta a todos, porque podemos decir, sí, son niños los que son abusados, pero como sociedad realmente debemos involucrarnos en esta causa tan delicada, ¿no? Bueno, cuéntenos cómo vienen trabajando en esta organización, hace cuánto tiempo que están, cómo llegan aquí a la ciudad de Zapala. Bueno, los Adultos por los Derechos de la Infancia somos una asociación civil de la ciudad de Buenos Aires, integrada por personas adultas que sufrimos el delito de abuso sexual en nuestras infancias y adolescencias, y también por personas adultas que en el presente luchan por defender y acompañar a niños víctimas. Tenemos un trabajo colectivo de 5 años, venimos recorriendo el país en los más variados ámbitos sociales, desde medios de comunicación a escuelas, universidades, centros comunitarios, centros culturales, sedes municipales, compartiendo siempre el testimonio de nuestras experiencias personales. Nosotros decimos nuestros testimonios de dolor, de lucha y de esperanza. Y vemos una y otra vez y en todo el país cómo nuestras voces, nuestras historias y nuestros testimonios hacen falta a nivel colectivo para empezar a dar cuenta de esta enorme e histórica injusticia que como sociedad adulta cometemos nada menos que con los más vulnerables de todos, que son los niños, y que según una estadística de la Comunidad Europea, que nosotros hacemos propia, sufren nada menos que 1 de cada 5 niños, tomando niño como lo define la Convención Internacional de los Derechos del Niño, es decir, toda persona hasta los 18 años de edad. Niñas, niños y adolescentes, 1 de cada 5, hablamos del 20% de la población. Y desgraciadamente donde más sucede este delito de abuso sexual, y de ahí su masividad, es dentro del ámbito familiar y en todas las clases y sectores sociales. Bueno, la verdad que es una problemática que en su momento por ahí era como más reservada, la familia misma era como que decidía dejar esto en el silencio, ¿no? Hoy son muchas las voces que salen a denunciar, hoy son muchos los docentes también que se han involucrado y que al momento de enterarse, porque por ahí es cierto, hablando un día con las defensoras de los niños, dicen que por ahí los niños al tener esa confianza con los docentes se animan a contarlo y por suerte los docentes tienen esa facilidad de poder denunciarlo también, ¿no? Silvia, decíamos recién qué importante es que gente que no sufrió esto se sume hoy a trabajar con ustedes, esté trabajando por esta causa, defendiendo los derechos, defendiendo a nuestros niños. Sí, totalmente. Es importante que toda la comunidad adulta asuma su responsabilidad, los sobrevivientes y los no sobrevivientes. Porque hay que dejar bien en claro que la mayoría de los adultos no somos abusadores, no somos agresores de niños. Pero el silencio, la complicidad, se basa en el silencio. Entonces es importante que los adultos asumamos nuestra responsabilidad y activamente defendamos a los chicos contra este delito que en verdad se sostiene en base al silenciamiento y a no tomar una conducta clara como adultos, que es el agresor es el que tiene que estar aislado, silenciado y avergonzado, nunca la víctima. Bueno, ustedes decían recién hablaban de estadísticas. Las estadísticas dicen que la mayoría de los casos son denunciados cuando ya son adultos. Bueno, todavía hoy, por eso es fundamental, por ejemplo, que en las escuelas se aplique la Ley de Educación Sexual Integral que tenemos en Argentina desde el año 2006, para que, por ejemplo, en los ámbitos escolares, niñas, niños y adolescentes sientan que tienen el ámbito para poder compartir emociones, sentimientos, eventualmente, si logran ponerlo en palabras, para que sientan que allí tienen adultos confiables a los cuales recurrir y que puedan justamente evitarse el tránsito doloroso que hemos tenido tantas generaciones de adultos, como por ejemplo en mi caso, que sufrí abuso a los 13 años, pero recién lo pude poner en palabras 10 años después, porque entre otras cosas sentía que no tenía adultos confiables a los cuales recurrir, ni en mi familia ni en el colegio al cual asistía como alumno, que por cierto además fue el lugar donde me tocó sufrir este delito. Yo
Yo iba a un colegio religioso católico de la ciudad de Buenos Aires, el Colegio Marianista en el barrio de Caballito, y en mi caso tuve la situación excepcional, porque todavía además este delito permanece en un altísimo nivel de impunidad, que más de 20 años después de haber sufrido este delito pude lograr el juicio y la condena de quien había sido mi abusador. Eso fue en el año 2012, en un juicio oral y público que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, en el ámbito de la justicia nacional, donde quien había sido mi abusador, el ahora ex hermano marianista Fernando Picciocchi, fue juzgado y condenado por la justicia a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores calificada reiterada, y fue en ocasión de este juicio oral y público del 2012 cuando hice pública mi historia por primera vez, con el claro sentido de trascender hacia lo colectivo, hacia lo social, hacia lo público, y de que mi historia pudiera contribuir justamente para dar cuenta de esta injusticia. Pero por eso es tan importante la visibilización pública, que este tema se instale en la agenda colectiva, en la agenda periodística y en la agenda institucional del Estado, para que niñas, niños y adolescentes, una vez que sufren tamaña injusticia y tamaño abuso de poder, no tengan que sobrellevar en silencio y en soledad, y sintiéndose totalmente incomprendidos y sintiendo vergüenza y culpa por tamaña injusticia, como nos ha pasado a tantísimas generaciones de personas adultas. Después de que sucediera esto, ¿decidiste sumarte a esta causa y trabajar con otras personas? Bueno, a partir de hacer pública mi historia en el año 2012, desde la primera nota periodística que hice, recibí una verdadera avalancha de mensajes por las redes sociales de personas de todas partes que se comunicaban conmigo para compartir sus historias de victimización en la infancia y en la adolescencia, y también sus historias como adultos luchando desesperadamente por defender a niños víctimas en el presente y en el ámbito judicial, donde, reitero, predomina todavía un altísimo nivel de impunidad y de profunda violencia y maltrato hacia niñas, niños y adolescentes víctimas, y hacia los adultos que se la juegan por protegerlos. Y esto es particularmente dramático ante la realidad del abuso sexual intrafamiliar, que es el que predomina, y que esto bien puede compartirlo Silvia, que esa es su historia de lucha, porque justamente al hacer pública mi historia en el 2012 tengo la suerte de conocer y de encontrarme con Silvia, que venía transitando un camino de lucha como mamá, tratando de proteger a su hija frente a un progenitor abusador, y también venía dándole un sentido colectivo a su experiencia, reuniéndose y generando grupos de encuentro con otras madres que venían atravesando la misma situación. Y entonces, junto con Silvia, en ese momento rápidamente coincidimos, y con otras compañeras y compañeros, en darle vida a Adultos por los Derechos de la Infancia. Y este camino colectivo, que ya tiene 5 años, claramente de venir compartiendo, visibilizando y concientizando a nivel social. Bueno, Silvia, vos lo vivís por tu hijo, por tu hija en este caso, como bien lo decía él. ¿Qué diferencia hay entre ser víctima y que la víctima sea tu hijo? Bueno, yo primero también soy sobreviviente adulta, o sea, yo fui abusada en mi infancia, me pasó como a muchos compañeros y compañeras, yo lo dije en mi casa y mis padres no hicieron nada en ese momento. En mi casa no se tomó ni ninguna medida, ni ir a agredir a los agresores, ni nada, pero además nunca más se habló del tema. Esto a mí me dio la certeza de que a mí nadie me iba a cuidar, una certeza absoluta de indefensión y orfandad. Bueno, con esto me crié y bueno, seguí adelante, y lo que hice fue tratar de olvidarme de esa vulnerabilidad y de esa soledad. Seguí adelante, pasaron los años. ¿Se puede olvidar? No, no se puede olvidar. Pero sí, lo que yo intenté hacer es como que eso formara parte como de una anécdota de mi infancia, y no darle el sentido que es que esa herida uno la tiene, la arrastra, y que es bueno verla. Y bueno, y a mí lo que me pasó es que en el año 2009, con una hija de 11 años, sería la hijastra de su progenitor, a decirme que había sido abusada por él cuando también tenía 11 años. Esta era una chica que en ese momento tenía 36 años, y me viene a contar su antecedente de haber sido abusada por este hombre, que era el padre biológico de mi hija. Ahí para mí empieza una situación terrible de mi vida, que es primero asumir que mi infancia no había quedado atrás, que el abuso sexual no había quedado atrás. Yo me había casado con un abusador, había tenido mi hija con él, y que tenía que cuidar a mi hija de este hombre. Y ahí nace esto que tiene que ver con
tratar de proteger en este caso a mi hija, de un progenitor abusador, y a la vez luchar a nivel de la justicia, porque el aparato judicial de lo que se encarga de hacer es tratar de demostrar que las denuncias son falsas, en lugar de proteger a los niños víctimas. Y por otro lado, ahí empiezo a juntarme con otras mamás, porque esto que me preguntabas, es realmente, como mamá, es un dolor espantoso tener que asumir que un hijo o una hija ha sido abusada, y encima... Cuando lo viviste vos. Claro. No, pero además encima por una persona que vos elegiste, de la que te enamoraste, que tuviste hijos. Es una verdad realmente muy dolorosa. Y por eso salí a buscar otras mamás para ver cómo seguíamos en la vida con esto, cómo se sigue. Y juntándome con otra mamá me daba cuenta que no fue una mala suerte mía esto que me pasaba a nivel judicial, de que el juez no protegía ni a mi hija ni a mí, sino que es algo que habitualmente pasa a nivel judicial, que es tratar de demostrar que el abuso no existe y con esto desproteger absolutamente a los niños y niñas víctimas. Bueno, ¿cómo trabajan ustedes con respecto a esto que es tan delicado y que como sociedad repudiamos tanto cuando lo vemos en las redes sociales, en los medios de comunicación? Es decir, la justicia ampara siempre al agresor. Bueno, para nosotros desde nuestro lugar el aporte justamente es el testimonio público, el trabajo a nivel social, a nivel comunitario, para generar cada vez más conciencia, más masa crítica, porque si no hay una sociedad adulta consciente y comprometida, las instituciones no van a modificar sus actitudes. Es decir, solamente si hay una sociedad que participa y que toma partido y se compromete con este tipo de causas, recién ahí van a empezar a cambiar las actitudes, por ejemplo, al interior del Poder Judicial. Y en ese sentido, ese es nuestro aporte principal, ir en todos los ámbitos sociales y públicos con nuestra presencia diciendo: acá estamos los sobrevivientes adultos de abuso sexual, este delito existe, a nosotros nos pasó, acá estamos para darle fuerza y voz a los niños del presente y a los adultos que luchan por defenderlos y acompañarlos. Es decir, todavía puede parecer muy básico, pero con el sentido casi de tabú que todavía persiste en muchos ámbitos de la sociedad adulta con respecto a este delito, y en el Poder Judicial en particular, en líneas generales, vemos como una actitud de hacer de cuenta como si de esto no existiera, como si esto en el ámbito intrafamiliar fuera producto de una supuesta madre despechada que manipuló a sus hijos para que manifiesten haber vivido algo que en realidad no vivieron. Digo, este tipo de barrabasadas tan elementales, tan groseras, que todavía tienen tanta vigencia en ámbitos como el de Poder Judicial, para nosotros, entre otras cosas básicas, se contrarresta con el testimonio y el compromiso público de los sobrevivientes adultos que sufrimos de esta injusticia en la infancia. Bueno, coincidimos totalmente que el compromiso como sociedad es lo que nos va a llevar a cambiar esta realidad, ¿no? O al menos que se haga justicia en los casos que ya existen. Yo le preguntaba a la defensora de los niños, niñas y adolescentes cuál era nuestro granito de arena como sociedad para que la ley 2302 se cumpla, y justamente mencionaba lo mismo, ¿no? El compromiso de estar presente siempre, no dejar que esto pase, que una causa más que se archiva, sino que cada día estar comprometidos con esto y hacer valer realmente los derechos de los niños. Seguramente, totalmente, y estar como sociedad adulta sabiendo que los agresores somos los adultos y que hay que defender a los niños de nosotros mismos. Esto hay que tener conciencia, ¿no? Porque si no pareciera como que nunca hay agresores. Es terrible decir defender los niños de nosotros mismos, porque la mayoría de los casos se da en el ámbito familiar. Por supuesto, y somos los adultos en cualquier ámbito, sea escolar, sea familiar, siempre somos los adultos los agresores. O sea que esto hay que saberlo, por eso es importante tener conciencia de eso y cuidar a los niños, ¿no? Y algo, perdón, ¿no?, que nosotros siempre agregamos de nuestro trabajo con la comunidad a partir de compartir el testimonio, que nosotros decimos permitirnos conectarnos con el niño que fuimos y con lo que ese niño que fuimos sufrió. Y en este caso en particular con los abusos sexuales que ese niño sufrió, porque nosotros estamos convencidos que solo si nos permitimos ser empáticos y solidarios con el niño que fuimos y con lo que ese niño sufrió, vamos a poder transformarnos en el presente en los adultos protectores, empáticos y solidarios que necesitan los niños de hoy. Exactamente. Bueno, chicos, ¿cómo hace la gente para sumarse, para colaborar a través de las redes sociales? ¿Cómo puede hacer para trabajar en conjunto con ustedes a la distancia? Bueno,
Por las redes sociales, por supuesto, la página de Facebook, Adultos por los Derechos de la Infancia. Siempre van a encontrar nuestra palabra adultos escrita con una X en lugar de la O. Adultox por los derechos de la infancia, por no pretender usar un lenguaje discriminatorio masculino. En nuestro Facebook, Adultos por los Derechos de la Infancia, como les digo, la página web, adultosporlosderechosdeleinfancia.com. Mucha gente también se comunica por correo electrónico, adultosporlainfancia@gmail.com, o a nuestro teléfono 011 15 69 72 9541. Es decir, realmente trabajamos en red con personas de todo el país e inclusive como asociación civil, la única fuente de sustento que tenemos nos la brindan las cuotas que aportan nuestras asociadas y asociados a la asociación civil en distintos lugares del país. Aquí en Zapala, sin ir más lejos, tenemos la suerte de contar con asociados. Nosotros tenemos asociadas y asociados desde Las Lomitas en Formosa hasta Ushuaia en Tierra del Fuego. Es realmente una tarea colectiva en todo el sentido de la palabra, desde la manera que tenemos de sustentar nuestra actitud de compromiso permanente y hasta el hecho básico y cotidiano por las redes sociales de movernos permanentemente en red y que estar comunicados todo el tiempo realmente con todo el país. Bueno, recién fuera de cámara les consultaba sobre estos 4 maratonistas que se sumaron, ¿no? Son personas que no sufrieron el abuso sexual, son esas personas que ustedes también buscan que se sumen a esta asociación civil, bueno, y ellos están, ya terminaron el recorrido, pero era justamente por esta causa, ¿no? Se unieron a esta causa tan importante. Sí, en verdad vinieron a ofrecer sus pies y su corazón para la visibilización de esta causa, que nos pareció maravilloso. Hicieron un recorrido de 220 kilómetros, donde eso a nosotros nos sirvió desde el día 17 de noviembre al 19. Y esto para nosotros fue como un evento importante, porque además lo que hicimos fue visibilización en San Pedro, visibilización en Carlos Quem, visibilización en Luján, y el 19 los esperamos en nuestro lugar La Casona, que es este lugar, este espacio físico donde nosotros desde hace 5 años tenemos nuestro grupo de ayuda de pares semanal todos los sábados, y en este lugar... ¿Es un lugar estratégico para vos? Es un lugar muy importante para nuestro grupo, porque justamente es el lugar que nos recibe todas las semanas, y vemos el milagro que es para los sobrevivientes y adultos protectores el hablar en un ambiente empático. Porque pensé que este delito lo que tiene es absolutamente frecuente y a la vez está silenciado. Y la magia del encuentro y de charlar y de conversar empáticamente con otro que te escucha atentamente, que te cree, que no tenés que explicar nada, es absolutamente sanador. Entonces, por eso La Casona para nosotros fue el lugar espectacular para recibir a nuestros ultramaratonistas en esta primer ultramaratón, que esperamos que se pueda repetir en los próximos años en diferentes lugares del país. Ya estamos pensando diferentes cosas, porque realmente nos parece importante esto de, además, la visión de adultos corriendo, movilizándose, haciendo esfuerzo para cuidar a los niños. Nos parece hasta una imagen muy, muy cierta, ¿no? Y ellos fueron los que abrieron esta puerta, y seguramente serán muchos más los que se van a sumar, ¿no? Que no sabían que por ahí quizás de lo que les gusta hacer pueden sumarse a una causa tan importante. Así es, y eso es lo maravilloso, una vez más, de este camino colectivo, que se suma y se acerca a gente que no ha sufrido directamente esta injusticia y que viene a aportar esto. Nos ha pasado en otras ocasiones, músicos que han venido a ofrecer y a compartir su arte, gente del ámbito del teatro haciendo obras de teatro sobre el tema, del ámbito cinematográfico con películas que también se han hecho y se hacen sobre abuso sexual. Realmente la convocatoria es muy amplia, no hay nadie que pudiera sentirse al margen de aportar, de sumar su aporte desde su saber, desde su arte, desde su quehacer. Realmente, si logramos entre todos, volvemos a nuestro proverbio, ir construyendo esa aldea indispensable que necesitan niños y adolescentes para criar y crecer en un ámbito de protección y de felicidad. Es realmente una tarea de todos los adultos. Nosotros les agradecemos por haber llegado hasta aquí. Es una forma de concientizar también, de abrirnos la mente, de despertarnos de esta realidad, ¿no? Nosotros vivimos en una ciudad que, si bien es pequeña, pero los casos de abuso sexual en niños y adolescentes es terrible, solo que a veces la desconocemos porque obviamente se resguarda a las víctimas, ¿no? No es un caso que se publique todos los días, pero según las estadísticas que tenemos, el nivel es muy alto, así que gracias por haber llegado hasta aquí. No, muchísimas gracias, y esperemos poder estar acá en Zapala en otra oportunidad próximamente con nuestro testimonio para compartirlo con la comunidad zapalina. Muchísimas gracias.